A ver que comience. Que se está tardando. Ahí está. Muy bien, voy a compartir mi pantalla ahora, chicos. Y vamos a proseguir con el tema que dejamos la semana pasada porque son varios los microorganismos de interés que tenemos que ver. Estas unidades de ETAs es bastante pesadita porque son bastantes cosas que tenemos que caracterizar a cada uno de los microorganismos de interés alimentario y lo que producen ETAs principalmente. Así que, bueno, voy a comenzar con la diapositiva, o voy a proseguir con la diapositiva que habíamos quedado la clase anterior. Habíamos quedado con Pseudomonas aeruginosa y vamos a comenzar con este microorganismo que no es muy conocido, es considerado uno de los microorganismos emergentes. Tuvo una nueva clasificación hace poco, pero que tiene la particularidad y está muy relacionada con Pseudomonas, por eso acá cuando el nombre, cuando le colocaron el nombre, que era Bucholderia cocovenerans, por una particularidad que este microorganismo tiene, es que muchos lo emparentaban con un miembro del algún micrococo o algún estreptococo. Pero en realidad, si bien tiene esa forma cocal, es un microorganismo que es aerobio estricto. Es uno de los pocos microorganismos que son de importancia alimentaria y es considerado como uno de los patógenos emergentes, debido a que este microorganismo es patógeno no solamente para el hombre que consume vegetales, sino también que puede ser fitopatógeno. Y la particularidad también que tiene este microorganismo, y es por eso que también lo pongo acá con su sinonimia, que ustedes lo van a encontrar en la bibliografía o si lo buscan o lo googlean en internet, lo pueden encontrar como Bucholderia gradioli. Y como su apellido lo dice, digamos, para que me puedan entender, fue aislada del gladiolo, de este vegetal. Entonces, es muy común encontrar este microorganismo en la rizosfera, o sea, la rizosfera es una zona más o menos de unos 3 milímetros de distancia a partir de la raíz de la planta. Y es allí donde hay muchos microorganismos que debido al exudado de la planta, estos microorganismos pueden desarrollarse a partir de los exudados que libera la planta. Y este microorganismo también lo van a encontrar en los libros o en la bibliografía como Pseudomonas gladioli. Por eso está muy emparentado con el microorganismo que vimos la semana pasada, que es Pseudomonas aeruginosa. Si bien no es parecido, digamos, en base a su forma, porque Pseudomonas aeruginosa habíamos visto que es un bacilo gram negativo. En el caso de este microorganismo es un coco, ¿no? Es un coco. Acuérdense que por eso, bueno, de ahí viene el nombre de Bucholderia cocovenerans. Y la otra particularidad que tiene este microorganismo es que, bueno, como su palabra, como su definición lo dice, es medio venenoso, ¿no? O sea, se lo ha conocido como microorganismo venenoso, ya que llega a producir algunas toxinas, como es, o se llama así, ¿no? La toxoflavina o el ácido boncréquico, que también de ahí viene el nombre del género, llega a producir este microorganismo. Y es toxicogénica porque es un coco que puede llegar a desarrollarse a base de alguna bebida fermentada, ¿sí? Fermentada o a partir de soja fermentada principalmente, y es uno de los microorganismos que se lo ha conocido como patógeno emergente a través del consumo de este alimento que es muy consumido en la India, que es un alimento a base de arroz fermentado con leche de coco fermentada y envueltas en hojas de palma. Este microorganismo, al producir esta fermentación, que no es una fermentación deseada, por supuesto, es un ambiente propicio para que este tipo de microorganismo pueda llegar a desarrollarse.
Por eso, al ser un patógeno emergente, muy poco se conoce cómo se lo puede aislar o cómo se lo puede desarrollar a través de la utilización de un medio de cultivo o a través de un medio de enriquecimiento, pero sí a través de herramientas genéticas se lo ha podido identificar utilizando primers, utilizando secuencias genéticas específicas que son extraídas de este tipo de alimento, y a través de la técnica de PCR y a través del estudio de secuenciación se ha podido identificar genéticamente este microorganismo. Pero para que tengan en cuenta, este microorganismo es considerado como un patógeno emergente, es decir, nuevas especies que van surgiendo y que van produciendo algún tipo de enfermedad en donde se ha aislado el microorganismo que está produciendo esa enfermedad por el consumo de un alimento contaminado. Otro de los microorganismos que también vamos a ver y que ustedes de seguro deben estar relacionados o deben tener conocimiento es la especie de Brucella. La enfermedad de la brucelosis, que es una enfermedad zoonótica también, que las personas más expuestas a este tipo de enfermedad generalmente son los veterinarios o las personas abocadas al manejo de crianza del ganado vacuno. Es un microorganismo que es un cocobacilo transmitido por la leche y causa fiebre, lo que se llama fiebre ondulante. ¿Por qué se llama fiebre ondulante? Porque el microorganismo, al ser un microorganismo intracelular, y al romperse y al producir la disgregación y la plasmólisis de la célula huésped, hace que se produzcan diferentes tipos de estados febriles, en donde puede subir y bajar por la temperatura del paciente que está infectado. Y bueno, básicamente el contagio se debe al contacto con fluidos provenientes de algún animal infectado, principalmente de las vacas parturientas, cuando están infectadas por este microorganismo, principalmente Brucella abortus, el que va a producir el aborto de fetos mal desarrollados en el ganado que está contaminado o infectado con brucelas. En el caso de los ovinos y los caprinos también hay otra especie que es la Brucella melitensis, o bien en el caso del cerdo el Bacillus Brucella suis. Una de las particularidades que se debe tener en cuenta a la hora de aislar y permitir el crecimiento de este microorganismo es que Brucella es un microorganismo eh, microaerofílico. Por eso se debe utilizar jarras de nerobiosis con una velita, como hemos visto anteriormente, que es una de las particularidades que tienen otros géneros bacterianos, de poder crecer a una concentración de 5 a 10% de dióxido de carbono a una temperatura óptima de 37 grados centígrados, un pH, fíjense, el pH de 7,3 a 7,5, pero fíjense que tiene un amplio rango de pH donde pueda crecer este microorganismo. Por eso la particularidad de encontrar este microorganismo no solamente en la leche, sino que puede estar presente en productos lácteos derivados de la leche, como en quesos, en yogures, en donde se utiliza leche no pasteurizada y se elabora diferentes tipos de productos, principalmente productos lácteos caseros, ¿no? Eso es una particularidad de encontrarlo al microorganismo. Bueno, la otra particularidad que tienen, que puede crecer a una concentración de cloruro de sodio al 4%, por eso en el caso de los quesos es muy importante realizar su estudio, ya que el microorganismo puede desarrollarse a pesar de que durante el proceso de elaboración, principalmente de los quesos de origen artesanal, se le agrega sal al producto, justamente para favorecer la sinéresis y permitir el desuerado del queso. Y es un ambiente en donde este microorganismo puede soportar estas concentraciones de cloruro de sodio y estar presente en este tipo de alimentos. Como bien les decía, el origen puede ser de diferentes tipos de animales, o sea, en el caso del ganado vacuno, en donde
ganado se puede contaminar porque justamente por esta cuestión de producirse el aborto a campo, y el microorganismo puede soportar ciertas condiciones en el ambiente, y si la vaca que está pastando o llega, tiene contacto con el microorganismo, o a través de ciertos fluidos pueden llegar a algún lecho de río y puede contaminarse nuevos individuos. Y en el caso del meritensis, en el caso de las cabras, en los canes también, Brucella canis, y el de Brucella suis, en el caso de los matarifes principalmente, que provienen, o donde se faenan este tipo de animal, ¿no? El chancho. Y también el grado debido al grado de peligrosidad que tiene este microorganismo, porque es un microorganismo bastante patógeno, el origen puede también ser por una mala manipulación a nivel de laboratorio. Entonces la persona, que pueden ser las mismas personas que están abocadas a realizar el muestreo, o a través del análisis clínico, o a través de algún producto, análisis microbiológico de un producto derivado, o bien, como bien le decía yo recién, un veterinario que puede estar en contacto directo con algún tipo de animal que está contaminado con este microorganismo, puede encontrar la enfermedad. Eh, en el caso del medio de cultivo que se suele utilizar, siempre se utiliza una revitalización, como ya hemos visto, al ser un microorganismo patógeno, siempre es presencia-ausencia. En este caso, al ser un microorganismo bastante patógeno, siempre nos debemos abocar a utilizar un medio selectivo que no permita el cultivo rápido de ese microorganismo, poderlo detectar a través de la utilización de medios específicos. Por eso la revitalización es un paso en donde se utiliza citrato de sodio, perdón, al 2%, y se lo lleva a incubar unas 6 horas a 30 grados centígrados. Una vez que transcurrió este tiempo, se lo aísla a través de estrías por agotamiento en agar Brucella suero glucosa con antibióticos, o también llamados el agar Taller-Martin, que es el más conocido y el más utilizado para poder aislar y permitir el desarrollo en cultivo de este microorganismo. Lo único engorroso que tiene este microorganismo es que es de crecimiento bastante lento. Entonces no basta con 24 o 48 horas, en algunos casos pueden llegar a desarrollar la colonia en un periodo de 7 a 14 días. A ver, ¿alguien entró? ¿O alguien está haciendo preguntas? Ah, no, ahí le estoy dando admisión a una de las alumnas. Bueno, volviendo entonces con el relato de este microorganismo. Otra de las particularidades, como bien le decía, al ser un microorganismo que necesita dióxido de carbono en una concentración del 15% a 37 grados centígrados, es otra de las condiciones necesarias para poder permitir el desarrollo y crecimiento de este microorganismo en condiciones de laboratorio. Bien, entonces, con todo esto, fíjense que hemos visto algunos microorganismos que pertenecen a los gram negativos, oxidasa y catalasa positivo, y en forma somera le he mostrado algunas de las particularidades que tienen estos microorganismos, que son considerados microorganismos de transmisión a través del alimento, y que pueden llegar a producir enfermedades. Otro de los microorganismos, o de otro de los grupos que vamos a ver dentro de los gram negativos, son los oxidasa negativo y catalasa positivo. Acuérdense que estas dos reacciones enzimáticas, o sea, pruebas de laboratorio, a mí me permite saber cuáles son los grupos bacterianos, o a mí me va a servir como una herramienta en la parte práctica, digamos, para poder ir seleccionando ciertos grupos microbianos, además de la coloración de Gram, para favorecer la selección de aquellos microorganismos de interés, y que, de acuerdo a los medios de cultivo que vamos a utilizar y que bien le estaba mostrando hasta ahora, nos va a permitir llegar al género y a la especie y al agente causal que va a producir algún tipo de foco infeccioso. Entonces es algo importante que se vayan teniendo en cuenta ustedes de ahora en más, en base a esta clasificación que yo le estoy dando de estas dos pruebas metabólicas importantes que se realizan en forma de rutina en el laboratorio, que es la oxidasa y la catalasa.
Entonces, vamos a comenzar con el otro grupo, que es la oxidasa negativa y catalasa positiva. Bien, estos son los grupos microbianos más fácilmente identificables, si se lo puede llamar así, porque tienen la particularidad de hacer oxidasa negativo y catalasa positivo, perdón, oxidasa negativo y catalasa positivo, le estaba diciendo que tienen la particularidad de ser microorganismos fermentadores, ¿no? O sea, estas dos pruebitas que le estaban diciendo, a mí me está, digamos, diciendo de cierta manera cuál es la actividad metabólica que puedan tener estos grupos bacterianos que vamos a comenzar a ver. Y entre ellas, la particularidad que son fermentadoras y anaerobias facultativas. Y los géneros y la familia más representativa y es más fácilmente detectable en algún tipo de alimento son las enterobacterias. Como su palabra lo dice, o sea, el origen de la mayoría de los géneros de estos microorganismos es de que provienen del derramamiento o de la presencia de materia fecal o de un ambiente donde hubo restos de materia fecal y que pueden ser vehiculizados por el alimento. Entre los géneros más importantes que podemos nombrar, encontramos a Salmonella, que ya lo que hemos visto no solamente a través de la teoría, sino también a través de la práctica, Escherichia coli, que son los Escherichia coli patógenos, específicamente, si bien nosotros fuimos viendo la detección de E. coli en general, digamos, no estamos detectando la presencia de o identificando un E. coli patógeno. Shigella, que está muy emparentada con Salmonella, la diferencia va a estar dada principalmente por una de las características que estuvimos viendo, que es la formación de esa colonia transparente con centro negro, que en el caso de la Salmonella es una de las particularidades, y que va a tener diferencia con Shigella, ya que Shigella no produce ese precipitado de centro negro en la colonia. Otra también de las especies también que están emparentadas con las familias de las enterobacterias es Yersinia enterocolítica como microorganismo patógeno. Entonces, le decía que la particularidad que vamos a empezar a tener en cuenta de ahora en más con la descripción y las características metabólicas que puedan tener los géneros de esta familia es la fermentación. Algo le había adelantado yo a las clases anteriores en donde les decía que la gran clasificación dentro de las familias de la familia Enterobacteriaceae es la fermentación y principalmente de la fermentación de un azúcar, que es la lactosa. La lactosa me va a permitir diferenciar y separar dos grandes grupos dentro de los géneros de la familia Enterobacteriaceae entre lactosa positivo y lactosa negativo. Entonces es una herramienta metabólica que a mí me permite ir acotando el género y la especie que a mí me interesa observar y poder aislar e identificar al microorganismo. En el caso de los coliformes que fermentan la lactosa, vamos a encontrar aquellos microorganismos que pueden provenir del suelo y del agua, acuérdense, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter, acuérdense cuando empezamos a ver lo que eran los coliformes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando veíamos cuáles son los géneros que comparten esta particularidad de formar parte de este grupo selectivo que son los coliformes. Está Enterobacterias, Klebsiella y Citrobacter, pero su origen puede ser en suelo o el agua, aún así también de la presencia de materia fecal, pero generalmente el origen es ambiental. A diferencia de Escherichia coli, que Escherichia coli sí o sí proviene del tracto entérico. Entonces ahí tenemos una diferencia no solamente del ambiente donde van a provenir estos microorganismos, sino también me va a permitir saber cuál puede ser el origen de contaminación de un alimento. En el caso de los no fermentadores de lactosa, que no sé si se acuerdan, ustedes lo veíamos en el caso de Salmonella, en el medio SS o en el medio Hectoen, en donde veíamos que este microorganismo, en el caso de Salmonella, al no fermentar la lactosa, producían colonias transparentes, con centro negro en el caso de Salmonella.
Entonces, estas no fermentadores de lactosa no solamente está presente Salmonella, sino que está presente Shigella y Yersinia. ¿tá? Y en el caso de algunos proteus que pueden ser no patógenos, o sea, la mayoría de los proteus no son patógenos, pero sí estos tres géneros, Salmonella, Shigella y Yersinia. Por eso, cuando nosotros utilizamos el medio SS o el medio Hectoen o el verde brillante o un caldo McConkey, perdón, un agar McConkey, tenemos que saber discernir metabólicamente si se trata o no se trata del microorganismo de interés, específicamente en el caso de la marcha que nosotros vimos en las clases anteriores sobre Salmonella. Entonces, Salmonella, al ser un microorganismo que no fermenta la lactosa y que tiene una particularidad de formar ese precipitado negro en el centro de la colonia, Protus también lo produce. Entonces, es necesario que cuando nosotros veamos ese tipo de colonia, podemos presumir que se trata de una pseudomonas. Aún así, debemos realizar las pruebas complementarias, es decir, todo el kit del TCI, que veíamos el LIA, el MIO, un citrato de sodio, la utilización de citrato de Simmons, un Byparker, perdón, no un Byparker, un Voges-Proskauer, un agar rojo de metilo. Entonces, ¿no? Todas esas pruebitas que son pruebas complementarias para poder discernir entre un género y otro, a mí me va a permitir saber si se trata o no se trata de Salmonella o se trata de un Proteus que pueda tener la misma característica de colonia. Entonces, vamos a empezar con Salmonella entérica, que esto también ya lo vimos un poquito cuando yo les di, esto también ya se lo voy a, lo vamos a hacer a vuelo de pájaro porque ya lo repetimos en la clase práctica. Dentro de la Salmonella entérica tenemos diferentes subespecies, Salmonella entérica, subespecie entérica, Salmonella entérica, subespecie salamea, o salamae o salame, como lo quieran llamar ustedes, Arizona, Diarizona, bueno, diferentes tipos de subespecies y Salmonella bongorii que son las de importancia alimentaria. Como hemos visto, en bacilo gram negativo y con flagelos perítriticos tienen un alto poder de penetración y colonización en el tracto entérico. Esto también ya lo vamos a pasar rápidamente. En el caso de la variedad entérica encontramos más de 2000 serovariedades, en donde algunas de ellas, Salmonella typhi, Paratifi, Enteritidis, Tifumurio, Enteritis gallinario, Pullorum, son los más representativos, ya que juegan un papel muy importante en patologías, en los huéspedes específicos. En el caso del Tifi, Paratifi, es muy común en el hombre, al igual que el enteritidis, en el caso de gallinario unipuyor, en el caso de los pollos, ¿no? O sea, eso ya lo hemos visto. Bueno, y aquí esto sí, le quería mostrar que, ¿se acuerdan que cuando vimos el último paso de identificación de Salmonella, que era a través de la serotipificación? No sé si se acuerdan ustedes cuando vimos que se utiliza una reacción de antígeno-anticuerpo. El antígeno está dado por estos elementos que yo le estoy mostrando aquí, que es el antígeno H, el antígeno capsular B, o alguna lipopolisacárido, como en el caso de las endotoxinas. ¿Se acuerdan que era la capa de lipopolisacárido en donde veíamos que la clasificación de los serotipos de Salmonella y de otros microorganismos gram negativo se hace en base a la secuencia de las proteínas, perdón, de los aminoácidos que puedan tener estas estructuras, como el antígeno flagelar H, que es de naturaleza proteínica, o del lipopolisacárido, según la secuencia de los hidratos de carbono que tiene en esta cadena de lipopolisacárido, o bien dependiendo de la composición capsular de proteínas o de hidratos de carbono que pueda tener la cápsula, producto del desarrollo presentado por el microorganismo. Así también, como puede llegar a producir estos antígenos, puede llegar a producir algunas enterotoxinas, que es
características del microorganismo como factores de virulencia, que eso, bueno, a ver, para que puedan entender qué es lo que es un factor de virulencia. Ustedes lo pueden encontrar en los libros, pero para que lo puedan entender y se los pueda explicar mejor, los factores de virulencia son todos estos elementos que yo les estoy mostrando, que son herramientas que tienen los microorganismos para producir la patología en el huésped. O sea, son todos los artilugios que echa mano el microorganismo para poder llegar a producir la patología en el huésped. En el caso de los flagelos, le permite la movilidad rápida en el tejido, y por lo tanto los macrófagos, que son los patrulleros que nosotros tenemos en nuestro sistema inmunitario, le va a ser mucho más difícil capturarlo, o sea, a un microorganismo que dispara por todos lados, a diferencia de una bacteria que no tiene flagelo. Entonces es uno de los artilugios que tiene el microorganismo, y por eso se denominan factores de virulencia, que le va a producir la patología, le va a permitir producir la patología en el huésped. En el caso de la enterotoxina, lo mismo, que es una toxina diarreica y que va a producir diarrea en el paciente, o la presencia de otro elemento como son los sideróforos, que los sideróforos son elementos quelantes, es decir, que quelan el hierro. Y acuérdense, ¿dónde encontramos hierro nosotros? En la sangre, en los glóbulos rojos. Entonces, si el microorganismo tiene la capacidad de poder secuestrar el oxígeno a través del hierro, la quelación del hierro, es decir, secuestrar el hierro, no va a permitir el intercambio de oxígeno entre los glóbulos rojos y los tejidos. Por lo tanto, va a haber otro efecto patológico en el paciente. Bueno, el antígeno O, algunas proteínas fagocíticas, que es otra particularidades que pueden llegar a tener este tipo de microorganismo, o la citotoxina, que inhiben la síntesis, la síntesis de proteínas y el ingreso de calcio en la célula huésped. Entonces son diferentes artilugios que tienen este microorganismo para producir la patología, y son considerados factores de virulencia. Bueno, vuelvo a lo mismo, que esto ya lo hemos visto, los carnes y productos lácteos son los que generan los alimentos involucrados en producir las setas, la diarrea, dolor abdominal, vómito y casi siempre fiebre, que son los síntomas típicos de una diarrea. Y como les decía hace rato, fíjense, Salmonella typhi tiene la particularidad de que una vez que el macrófago lo detecta y lo engulle, que acá vemos una célula macrofágica, el microorganismo, a través de la cápsula, ese antígeno B que tiene este microorganismo, evita la disgregación por parte de las enzimas hidrolíticas que se forman cuando el microorganismo es engullido por un macrófago. Se forma una vesícula dentro del citoplasma que se denomina fagolisosoma, y allí la célula empieza a liberar ciertas sustancias y ciertas enzimas hidrolíticas que hace que el microorganismo se empiece a morir, lo empieza a disgregar al microorganismo. Es como si fuera un estómago que tiene la célula macrofágica, y allí se va a empezar a disgregar el microorganismo. Pero este microorganismo tiene ese factor de virulencia, que es el antígeno capsular, que evita que se disgregue el microorganismo. Y es más, dentro del macrófago empieza a haber una proliferación celular, es decir, que la bacteria se reproduce dentro de la célula macrofágica y que puede llegar a producir la plasmólisis del macrófago, y por lo tanto es otro artilugio que tiene este microorganismo para poder sortear el efecto inmunológico que tiene nuestro sistema y de defensa a través de las células macrofágicas. Acá vemos una imagen de Salmonella typhi, en donde la imagen de la izquierda vemos que el macrófago engulle y se encuentran ahí adentro la célula fagocitada, y acá vemos cuando ya el microorganismo se empieza a reproducir, vemos que dentro del citoplasma el microorganismo se ha reproducido, produce la plasmólisis de la célula, y la célula macrofágica muere y el microorganismo se sigue diseminando en nuestro tejido. Bueno,
Entonces, fíjense dónde se va a producir. Lo que no les hablé de dónde se va a producir o cuáles son las células blancas de este tipo de microorganismos. En el caso de fiebre tifoidea, este, o paratifoidea. Ocurre principalmente en la submucosa del ilion, ¿no? Entonces, allí, a nivel intestinal, y se produce por la diseminación de los macrófagos. Fíjense que este microorganismo, al reproducirse tanto dentro, en este tejido, es atacado por muchos macrófagos, pero por este artilugio que bien le comentaba recién, tiene la particularidad de que el microorganismo se empieza a reproducir. Entonces, como el macrófago se mueve no solamente a través de tejidos, sino a través de la sangre, se puede diseminar a otros tejidos. Por eso la infección puede ocurrir en vaso o en hígados, o bien en el caso de enquistarse o poderse estacionar en el hígado, a través de la bilis, a través del colédoco, allí se va a enquistar el microorganismo y puede llegar a producir una enfermedad crónica en el paciente si no ha sido tratado previamente. Y los síntomas va a ser fiebre alta persistente, más o menos de 39 a 40 grados, letargia, es decir, que lo postra mucho al paciente, espasmos abdominales, cefalea, anorexia, que en algunos casos puede ser letal, y si ha sido tratado correctamente con antibióticos al paciente, la convalecencia es lenta. Digamos que la recuperación es bastante lenta, con la aparición de focos esporádicos de fiebre. El periodo de incubación va a ser de 7 a 28 días, la duración de 14 días. Pero otra de las condiciones que se debe tener en cuenta para que se produzca la sintomatología es la cantidad de microorganismos que se ingiere con el alimento. Para producir la enfermedad, y es por eso que muchas veces los casos no son muy informados, cuando hay gastroenteritis acá en Argentina o en los hospitales, salvo que haya algún clínico que se interese por querer saber cuál es el agente etiológico, pero para producir la enfermedad eh, tiene que tener una dosis entre 10 a la 4, 10 a la 10 que se debe consumir con el alimento para producir la patología, ¿no? Bueno, esto también se los dejo como dato, en donde verán que este microorganismo tiene otras particularidades que pueden resistir actividades acuosas bastante bajas, que por eso todos los alimentos, en el caso de las carnes o en el caso de la leche, en donde la actividad acuosa es bastante alta, que puede tener un valor de 0,99, hay algunos alimentos, como por ejemplo los quesos estacionados, en donde la actividad acuosa, debido a esa deshidratación que se produce por el proceso de, de eh, no de fermentación, sino de deshidratación por estacionado de los quesos, puede llegar a un valor de 0,94. Y hasta estos valores el microorganismo puede permanecer y multiplicarse. Por lo tanto, puede mantenerse viable en estos alimentos. Bueno, esto también ya lo hemos visto. Acá vemos un agar SS, donde veíamos la característica de la colonia de ser colonia transparente con centro negro, porque no fermenta la lactosa, acuérdense, que va a virar a la alcalinidad, porque el microorganismo, en vez de utilizar como fuente carbonatada la lactosa, utiliza la peptona, la peptona del medio de cultivo, utiliza el grupo carboxílico de de los aminoácidos, liberando el grupo amino, haciendo que el medio vire al amarillo debido a esta alcalinización del medio. Bueno, esto también es una cuestión importante que lo tengan en cuenta, que si bien el enriquecimiento o preenriquecimiento no selectivo que hemos visto en la práctica, que generalmente utilizamos agua peptonada. ¿Se acuerdan que les decía que el agua peptonada al 0,1% es una de las características imprescindibles para poder recuperar algún microorganismo si proviene ese microorganismo de un alimento que ha sido dañado tecnológicamente? Es decir, perdón, no del microorganismo, sino del alimento que ha sufrido un procesamiento tecnológico de forma tal que ese tratamiento pueda dañar al microorganismo o pueda estar en un estado subletal al microorganismo. Entonces yo le debo dar un ambiente propicio a través de este caldo de enriquecimiento preenriquecido
para que el microorganismo se recupere. Este es el medio general, la agua petonada, que es el alimento que en general, para los alimentos en general, se utiliza para poder recuperar salmonela. Pero fíjense, hay otros productos como el chocolate, dulces, cubiertas para dulce, o productos colantes de alimentos, coco, carne, productos de animales procesados, gelatina, especies, hierbas, levaduras en polvo. Fíjense que hasta la levadura en polvo se le hace la determinación de salmonela. Cebolla y ajo en polvo, leche en polvo, que son algunos de los alimentos en donde se puede utilizar otro tipo de caldo de preenriquecimiento, como en el caso de chocolate, que se utiliza agua petonada con caseína, leche descremada más verde brillante, caldo lactosa en el caso de los sobreproductos, caldo lactosa matergitol 7 u otro tipo de tergitol, caldo lactosa más gelatinasa al 5% en el caso de la gelatina. Bueno, así se puede ir utilizando otros tipos de componentes para realizar el preenriquecimiento. Pero ustedes me dirán, ¿pero no era este microorganismo un microorganismo de lactosa negativo? Entonces, ¿para qué utilizamos lactosa? Bueno, para que puedan entender esto y teniendo la intención de poder explicarles por qué se utiliza lactosa, es que, como yo les decía, cuando nosotros analizamos un alimento, hay una biota acompañante, no solamente el microorganismo que nosotros queremos aislar e identificar, sino que hay otro tipo de microorganismos que pueden estar presentes en el alimento. Entonces, si yo le coloco un caldo lactosado, por ejemplo, la biota acompañante puede fermentar, ¿no? Puede fermentar ese alimento, pero, perdón, este hidrato de carbono que tiene el medio de preenriquecimiento y puede hacer descender el pH por el efecto de la fermentación. El salmonella tiene la particularidad, además de todo esto de lo que estuvimos viendo hasta recién, es que pueden soportar bajos valores de pH. Entonces, aquellos microorganismos que han fermentado y han descendido su pH se autolimita, es decir, que se autodestruye por el efecto metabólico. Pero la particularidad que tiene el salmonella es que puede soportar estos pH. Entonces, de esa manera, no es descabellado el utilizar este caldo lactosado para poder aislar al microorganismo. Entonces, de cierta manera, en los microorganismos que nosotros queremos aislar, que es lactosa negativo, a través de la utilización de la lactosa, favorecemos de alguna manera la presencia del microorganismo de interés. Bueno, como les decía, hemos visto algunos de los medios de cultivo que se utiliza para poder aislar a esta salmonela: caldo Rapaport bacillades, caldo selenito cistina, caldo tetrationato Moller-Kaufmann, caldo mannitol selenito cistina, caldo selenito bismuto. Son algunos de los medios de cultivo que se suele utilizar para el enriquecimiento preselectivo. Y luego el aislamiento se hace en diferentes agares: agar verde brillante, SS, sulfito bismuto, agar-hectón, el XL-idioma monobiosina, agar-lactosa citrato desoxicolato, y algunos agar cromogénicos, que son algunos de los medios que ya algunos de los papers, los trabajos de seminario ya lo han desarrollado algunos de los chicos. Y en el caso de la confirmación se hace a través de los métodos comunes, es decir, a través de pruebas metabólicas que se hacen de rutina en el laboratorio, entre ellos el TCI, el agar-sim, el caldo-urea, el citrato de Simmons, bueno, el mío, el LIA, bueno, todos los medios que hemos ya visto en la clase práctica. Y ahora bien, otro de los microorganismos que vamos a ver, que si bien hemos desarrollado en la parte práctica de cómo se puede aislar este género y especie que es el Escherichia coli, muchas de las variantes antigénicas que podemos encontrar con E. coli es que algunas variantes pueden ser patógenas. Es decir, si yo aíslo y veo que hay presencia de Escherichia coli, hay que ver si se trata o no de ser un E. coli patógena, ¿no? Y dentro de los E. coli patógenos vamos a ver algunas de las variedades que se conocen que
acá se los voy a mostrar en sus siglas, como por ejemplo ETEC, que así lo van a encontrar en los libros, que es la Escherichia coli enterotoxigénica, enterotoxin Escherichia coli, que están en siglas en inglés, pero ustedes al castellano lo vamos a encontrar o lo vamos a conocer como Escherichia coli enterotoxigénica, que generalmente este microorganismo o esta variedad antigénica de Escherichia coli produce su patología en la porción proximal del intestino delgado, o sea, en las primeras porciones del intestino delgado, y que están muy relacionadas con la diarrea del viajero, que cuando ustedes viajan por varios lugares y toman o consumen agua y que tienen otro tipo de sabor, puede ser que algunas variedades antigénicas de Escherichia coli aparezcan y pueda llegar a producir la diarrea del viajero con una diarrea acuosa, con poca fiebre, y que es producida por una toxina, una enterotoxina termoestable. Acuérdense que seguimos hablando de microorganismos anaerobios, bacilos o cocos gram negativos, y en este caso que son fermentadores de hidratos de carbono específicamente. Otra de las variedades que vamos a ver es la EPEC, que es la enteropatógena, Escherichia coli enteropatógena, que lo que hace este microorganismo, es cuando llegan al intestino, se produce el fenómeno de adición y a medida que se empieza a reproducir el microorganismo, produce una erosión de las microvellosidades, es decir, produce una lisis celular de la superficie de los vellos intestinales y llega principalmente a producir en bebés lactantes diarrea, ¿no? Y en algunos casos puede llegar a producir vómitos y fiebre. Acuérdense que por eso le decía que estamos trabajando con microorganismo anaeróbico, gram negativo. Entonces es la presencia de ese lipopolisacárido que encontramos en membrana externa puede llegar a producir fiebre en el paciente. Otras de la Escherichia coli patógenas que se conocen es la enteroagregante, o también lo van a encontrar como enteroagregativa. Como su palabra lo dice, lo que hace este microorganismo una vez que llega al intestino, principalmente de este intestino delgado, empieza a producirse un apilamiento, o por eso se llama enteroagregante, se empiezan a agregar los microorganismos produciéndose como una pila de ladrillos. Y va a producir también una diarrea acuosa persistente en niños, y se debe principalmente a la producción de enterotoxinas y algunas citotoxinas, ¿no? Otro de los grupos van a ser la enteroinvasiva, que tiene la particularidad, una vez que el microorganismo coloniza la superficie del intestino, empieza a meterse dentro de los intersticios celulares de la pared de la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, y allí va a producir algún tipo de lesión y empezar a aparecer en la diarrea algunas estrías sanguinolentas y fíjense, a diferencia de los anteriores, este microorganismo produce lesiones a nivel del colon, ¿no? Es decir, a nivel del intestino, a nivel del intestino grueso. Y luego tenemos otro grupo que es la enterodifusa o lo difusamente adherente, y que generalmente está relacionada con diarrea de niños, ¿no? Y por último, y que es la más importante, que es la enteromorrágica, que esta es la que ha producido mayores casos de muertes por consumo de carne, principalmente de carne vacuna, principalmente el alimento que está relacionado son las hamburguesas, o sea, son la carne picada, y que va a producir una diarrea sanguinolenta transformándose en una colitis hemorrágica, es decir, la inflamación del colon, por eso hablamos de colitis, hemorrágica con la liberación de sangre, y que en algunos casos, porque tiene este microorganismo una gran movilidad, y es bastante patógena, porque ya vamos a ver a qué se debe esa patogenicidad, llega a producir lo que se llama el síndrome urémico hemolítico.
El síndrome urémico hemolítico es, bueno, hemolítico va a producir hemólisis de la sangre, es decir, de los glóbulos rojos, va a romper los glóbulos rojos, y urémico porque va a nivel, puede llegar a producir algún daño a nivel renal. Y en el caso de la otra sintomatología que va a ser la púrpura trombocitopénica, los trombocitos, o sea, las plaquetas, va a hacer descender el número de plaquetas en un paciente, por eso trombocitopénica significa disminución de los trombocitos, entonces favorece todavía más el efecto hemorrágico de la enfermedad. Y entonces no coagula la sangre y el paciente se va en diarrea sanguinolenta. ¿Y a qué se debe? Bueno, se debe principalmente a la toxina Shiga. Así se denomina a la toxina Shiga o verotoxina, que es codificada por un plásmido que ¿se acuerdan que yo les mostraba en una de las diapositivas anteriores de los factores de virulencia? Que en este caso el factor de virulencia es un plásmido que tiene este microorganismo y que ese plásmido va a codificar esta toxina, ¿no? Y que tienen, además, este plásmido tiene información, y es por eso que se lo relaciona con un fago, que se cree que esta información fue transmitida a este microorganismo para hacerlo patógeno por un fago, es decir, por un virus bacteriano. Y que este virus bacteriano codifica en su material genético la síntesis de esta toxina, ¿no? Entonces, va a destruir básicamente esta verotoxina las células del colon, lesiona en riñones, páncreas y cerebro. Fíjense, al diseminarse ya por el torrente sanguíneo y al no existir un sistema de coagulación, este microorganismo se difunde a todos los órganos, y es decir, puede hacer, ya se puede transmitir o se puede transformar en una enfermedad metastásica, es decir, que se transmite o se disemina en diferentes órganos. Bueno, y el serotipo, el más conocido, es por el antígeno somático, la clasificación O157H7, alude a esta secuenciación antigénica que tiene este microorganismo que se lo conoce por ser patogénico. Bueno, otra de las particularidades que se debe tener a la hora de aislar este microorganismo, fíjense, ¿se acuerdan que yo les mostraba que Escherichia coli, los coliformes fecales, la temperatura de crecimiento de los coliformes fecales, principalmente E. coli, era a 44-45 grados centígrados? No sé si se acuerdan cuando vimos la técnica del número más probable y definimos lo que son los grupos coliformes. E. coli, la O157H7, tiene la particularidad de no crecer a 44 grados centígrados. Entonces, ya tenemos ahí algo diferente con respecto al coliforme fecal, que es lo que hemos venido observando y viendo con la parte práctica. Este es un microorganismo que crece a 44 grados centígrados y no fermenta el sorbitol ni forma beta-glucuronidasa, que era otra de las particularidades que tenían el microorganismo. Si yo utilizo un medio cromogénico que haga que pueda detectar por esta actividad enzimática por parte de Escherichia coli, me permite a mí detectar la presencia de coli. Este patógeno en especial tiene dos características muy distintas a las E. coli normales. Por eso que a través del estudio genético y a través de las características fenotípicas que presentaba este microorganismo, lo hace totalmente diferente para su detección. Por eso que cuando ustedes vean que en el Código Alimentario Argentino, principalmente aquellos alimentos de origen cárnico, se permite, o no se permite, sino que la legislación dice que se tiene que hacer la detección de E. coli O157H7, deben seguir o deben tener en cuenta que no se sigue con la metodología normal
de utilización del medio McConkey, que lo yo debo de colocar a 44 grados centígrados para ver la colonia típica de E. coli. No, en este caso lo debemos colocar a una temperatura de 37 grados y que, fíjense, el medio no tiene que tener ni sorbitol ni no va a permitir a través de la beta-glucuronidasa detectar la presencia de este microorganismo. Bueno, esto es otra de las particularidades que deben tener en cuenta a la hora de aislar e identificar al microorganismo, ¿no? El periodo de incubación va a ser de 3 a 4 días, las vías de diseminación va a ser a través de la carne vacuna poco cocida, leche cruda, aguas y hortalizas que estén contaminadas o que han sido lavadas con agua de un origen dudoso. Y fíjense, ¿por qué se considera un microorganismo patógeno? Fíjense que entre 10 bacterias a 100 bacterias es suficiente para que te produzca la enfermedad. Es decir, que es altamente virulento este microorganismo y es muy peligroso. Entonces, al producir toda esta sintomatología que yo le estaba comentando, el paciente puede morir en pocos días, ¿no? Por eso hay que ser muy preciso a la hora de poder detectar la presencia de este microorganismo y saber cuál es el agente etiológico de la enfermedad en el caso de que ustedes se topen con un paciente con diarrea sanguinolenta. Bueno, en el caso de salmonella también te puede producir, pero bueno, hay que saber detectar bien la presencia de un microorganismo. Bueno, fíjense que el caso de Escherichia coli, yo le decía que el caso de Escherichia coli O157H7 se lo detecta a través del método de coliformes totales y no de coliformes fecales. Acuérdense que por eso se utiliza caldo McConkey, calolauril triptosa o calolauril sulfato, que es lo que estuvimos viendo en uno de los métodos del número más probable, y se lo lleva a incubación a 35 grados centígrados. Y a partir de este caldo de crecimiento, se lo incuba, fíjense, en otros medios de cultivo que pueden ser, debe tener el 4-metil-1-verifenil beta-D-glucurónico, el MUG, lo que se llama así, ustedes van a encontrar que para la detección de O157, el medio específico para aislar este microorganismo tiene que tener este tipo de elemento, el MUG, porque me va a permitir ver si realmente se trata o no se trata de la E. coli patógena. Y además de ver colonias típicas en este medio específico, se suele realizar en la prueba de Lindol, que tiene que ser positivo, el rojo metilo positivo, el boje procabor negativo, citatosimina. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que las pruebas INVIC para E. coli es positivo, positivo, negativo, negativo? Pero en el caso de Escherichia coli O157H7, el procedimiento es diferente a las E. coli normales. Vuelvo a reiterar que generalmente en este caso lo que hacemos es incubarlos a 35 grados centígrados para detectar la presencia de O157H7 y no así en el caso de coliformes fecales que lo detectamos a 44 o 45 grados centígrados. Y vamos a ver, sí, vamos a seguir viendo colonias típicas de ese verde negro de verde brillo metálico, en el caso del agar MB, o la utilización de algún medio cromogénico que generalmente tiene este componente, el 4-metil, un verifenil beta-D-glucurónico, el MUG. Entonces, de esa manera, este medio cromogénico, a través de la presencia de esta sustancia que va a tener el medio cromogénico, un agar cromogénico, me va a permitir ver o detectar la presencia de este microorganismo. Por eso, fíjense, cuando nosotros hacemos una coloración de Gram, siempre nos va a seguir dando Gram negativo, un bacilo Gram negativo común y la utilización de un medio de BB con ese verde brillo metálico, pero solamente la diferencia va a estar en a partir de qué partimos para utilizar un medio de MB. Vuelvo a reiterar que yo puedo utilizar todos los medios anteriores que hemos visto para coliformes totales o coliformes fecales, pero la diferencia va a estar en la temperatura de crecimiento y además de la utilización de este sustrato cromogénico hacia el mundo. Bueno,
Ya para ir terminando, así vamos culminando con este grupo microbiano, yo les voy a mostrar algunos de los medios de cultivo que se suelen utilizar y que están normados por la FDA, por ejemplo, Food and Drug Administration, es decir, a nivel de Estados Unidos, que hay dos métodos, el método A y el método B, y que se utilizan diluciones seriadas o diluciones decimales en agua peptonada, el caldo, un agar macón que es sorbitol, que se acuerdan que lo debemos llevar a 37 grados centígrados y alguna prueba serológica de colonias no fermentadoras. ¿No? Acuérdense que es sorbitol negativo. O el medio B, también un caldo triptosa novobiosina, que aquí vamos a utilizar un antibiótico, el agar HC, a 37 grados centígrados y por algunas pruebas serológicas de las colonias no fermentadoras del sorbitol, ¿no? Y en el caso, el método C, enriquecimiento de caldo EB, se sigue utilizando el caldo McConkey con sorbitol, en algunos con telurito de potasio, y se utiliza otro antibiótico que es la cefixima a 37 grados, y luego se lo hace un aislamiento en agatitona levadura de esas colonias típicas, se le hace la prueba del indol y luego se hace la prueba serológica a través de la reacción antígeno-anticuerpo para detectar la presencia de la O157H7. Y en el caso del Reino Unido, o sea, a nivel de Europa, hay otros métodos que se suele utilizar, que es el agua peptona para hacer el reenriquecimiento, agua peptona más sexifidina y una serie de antibióticos, cefsulodina, vancomicina, son los que se le colocan en el medio, y luego se lo aísla en caldo, en agar macón, que es sorbitol, más telurito de potasio, más un antibiótico a 37 grados centígrados. Y bueno, por último, se hace también la serología y en este caso la diferencia que están con los métodos anteriores es que se hace la detección de verotoxina. Acuérdense que la verotoxina era una enterotoxina producida por el microorganismo que va a producir esta lesión a nivel tisular y se debe detectar si ese microorganismo es productor o no es productor de esta toxina. Y en el caso del método 2, que también es casi lo mismo, ¿sí? Se hace la detección de la verotoxina, pero fíjense que la diferencia va a estar dada principalmente por el grado de preenriquecimiento, que en el primer caso se utilizan antibióticos y en el caso del segundo se utiliza solamente caldo selectivo con caldo triptona. ¿No? Es muy diferente a las metodologías. Pero fíjense, 5 métodos que están producidos o son elaborados o son llevados a cabo en el Reino Unido o por la FDA. Entonces, vemos que hay ciertas diferencias con respecto a la determinación de un E. coli que no es patógena y un E. coli patógena, en este caso la O157H7. Bueno, hasta acá, bueno, se lo he dado a vuelo de pájaro, no me he metido tanto en algunas cositas mucho más demostrativas, como por ejemplo, por qué se denominan enteroagregativa, enteropatógena, enterodifusa, entero, todo eso. Eso después ustedes lo pueden ver en los libros, pero van a ver que hay una diferencia en cómo colonizan este tipo de variedades antigénicas de las E. coli patógenas el intestino. Algunos se producen, bueno, se agregan en lo que yo le decía que es enteroagregativa o en empalizada. Algunos se internalizan dentro de la célula epitelial, algunos se disgregan las células epiteliales, algunos pueden producir erosiones de la célula epitelial y produce justamente este desbalance no solamente metabólico en la célula del epitelio intestinal, sino que también producen la muerte de la célula epitelial. Y eso va a depender, bueno, del grado de patogenicidad y es por eso que se los clasifica así a las diferentes variedades antigénicas de E. coli. Bueno, chicos, hasta acá sería esta parte de la explicación de las variedades antigénicas de los microorganismos gram negativos. Después nos falta algunas cositas más, ya vamos a terminar con estos gram negativos y vamos a comenzar con los gram positivos. Me quedaba ver Shigella,
si no mal recuerdo, Yersinia enterocorítica y paremos en contar, Enterobacter sakazaki también es otro microorganismo considerado como patógeno emergente y nada más, ¿no? Por parte de los gram negativos. Bueno, ¿tienen alguna consultita hasta acá o algo que le haya llamado la atención con respecto a lo que yo le estaba diciendo, chicos? Voy a dejar de presentar. Hola, hola. Interesante, profe, lo que nos está informando. Ajá. Quería preguntarle si acá en Jujuy se dieron casos de infección con algún tipo de Escherichia coli patógeno. Mirá, hay casos informados, no la enterohemorrágica, pero sí hay casos en niños, principalmente en niños por consumo de, si no mal recuerdo, era de leche, pero tenían de un origen dudoso, que eso es lo que me informó a mí Sunibron, porque también estábamos trabajando con gente de Sunibron. No sé si ustedes saben, ¿no? Que Sunibron es la superior unidad de bromatología, la que rige en la provincia. Ellos son los encargados de bajar líneas a todos los municipios, ¿no? En base a diferentes casos. Y es la que permiten la habilitación y que, bueno, no sé si ustedes el día de mañana cuando vayan a trabajar en forma particular o como asesor de empresas alimentarias, es el que habilita el establecimiento del elaborador de alimentos como también el alimento en sí. No sé si acuerdan ustedes cuando ven en la rotulación de un alimento está el RNE y el RNPA. El Sunibron es el que habilita eso y tienen que hacer todo digamos, un vericueto con cómo se debe habilitar. Pero ellos son los que rigen no solamente la parte de fiscalización, sino también de análisis, tanto microbiológico como análisis físico-químicos de alimentos, y también ellos son los encargados de eh, informar casos de intoxicación alimentaria, por eso depende del Ministerio de Salud Pública. Entonces se ha detectado la presencia de no solamente de microorganismos como si fuera un E. coli, sino también de listeria, la presencia de Bacillus cereus, por ejemplo, que ya vamos a ver más adelante, porque a nosotros también nos facilitan algunas cepas que han aislado de patógenas que han en alimentos. Y entre ellas son estas, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, eh, Salmonella, han detectado la presencia de Listeria monocitógenes, bueno, y le decía Bacillus cereus. Eh, pero sí hay casos. No están bien documentados, pero sí hubo casos acá en la provincia por intoxicación alimentaria. Bueno, chicos, Bueno, sí. no sé si... No, solo quería acotar de que esas contaminaciones también se debería porque todavía existe la venta de leche sin control. Exactamente. Así que Eh, también, exactamente. Todavía hay venta de leche sin pasteurizar. Bueno, exactamente. lo que pasa es que, bueno, eso tiene un poquito más de costumbre, o sea, está relacionado un poco más por la costumbre que por la cuestión de seguridad. O sea, hoy en día el Código Alimentario Argentino establece, está prohibido la venta de leche la leche sin pasteurizar, ¿no? Está totalmente prohibido. Pero bueno, se sigue haciendo en forma informal, si se quiere llamar así, por la venta de leche. Y no solamente leche de vacuna, sino también leche de cabra o leche de burra, por ejemplo. También he visto locales que venden este tipo de productos. Y no solamente me refiero a la peligrosidad que se tiene que tener, digamos, por la presencia de este microorganismo patógeno que es el Escherichia coli, sino también es muy importante a la hora de detectar la presencia de brucelosis, ¿no? Gracias a Dios, hasta ahora yo estuve trabajando con productores del norte, principalmente de leche de cabra, en donde hasta ahora no se ha detectado la presencia de brucela.
es un lugar en donde está libre de brucelosis. Y es porque no se hace un buen plan de vacunación de todo el cabriterío, ¿no? De la zona de la Quebrada, principalmente la zona acá de Bárcena, de Volcán, de Purmamarca, de Humahuaca, de Chorrillo, que está más arriba. Bueno, son algunas de las zonas productoras de leche de cabra que se comercializan de manera informal la leche sin pasteurizar. Pero bueno, hay que tener en cuenta, hay que tener, digamos, cierto grado de respeto a este tipo de productos, porque si bien están libres de esta enfermedad, o sea, en el caso de la brucelosis, puede estar presente otros microorganismos, que hay, ¿no? Hay muchos microorganismos dando vuelta. En algunos casos yo he podido detectar listeria, he podido detectar E. coli, no salmonella, pero sí algunos microorganismos emparentados. Pero bueno, hay que tener ciertos recaudos por la forma, principalmente por dónde y cómo extraen la leche. Y los procedimientos de higienización de las ubres de las cabras no es la correcta, y la zona en donde se extrae la leche tampoco es la correcta. Generalmente lo que hacen ellos es meterlo dentro de un corral donde hay bosta de cabra, orina de cabra, y allí se produce la extracción de la leche. Y la extracción se produce en baldes plásticos, donde no hay una buena higienización, el manejo de las mismas personas no están capacitadas, no tienen buen manejo de higiene, no solamente de los utensilios, sino de higiene personal. Entonces son muchos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de ir a comprar, no solamente leche, sino algún producto derivado. En el caso de los quesitos de cabra, que es muy común bueno, ahora ya va a empezar a haber producción de queso de cabra y la venta ahí en las orillas de la ruta, hay que tener cierto respeto, ¿no? Si bien nadie se ha muerto por el consumo de queso, pero sí hay mucho bicho que a mí me está diciendo que no ha sido bien elaborado el producto, ¿no? Entonces hay que tener ciertos recaudos. Bueno, chicos, no sé si quieren hacer alguna preguntita más con respecto a lo que estuvimos viendo. Si no dejo de grabar, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o acotar algo? Chicos, Por ahora ¿estamos no, bien? profe. Muy bien. Bueno, entonces detengo la grabación, así ya después se lo subo al Meet.